Ivonne Vázquez para que ella nos ministre con la autorización de su esposo. Así que nuestra pastora amada va a exhortarnos con el mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestra pastora Ivonne. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Es un privilegio estar aquí en esta casa. Amén. Amén. Doy gracias al pastor y a su esposa por la confianza. Amén. Amén. Porque la verdad de las cosas que no es fácil para los pastores entregar el púlpito de alguna manera, porque se corren riesgos, ¿verdad? Sí, amén. Gente que se arranca con los tarros y espero no hacerlo. Y oraba y le pedía al Señor, decía, Señor, que yo cuando me invitan a predicar, la verdad de las cosas que doy gracias a Dios porque el pastor fue al conducto regular y le dijo a mi esposo, y mi esposo, gracias al Señor, dice, yo la dejo que se desarrolle, dice. Entonces, yo cuando me invitan a predicar a algún lado, yo digo amén inmediatamente, pero después de ese amén vienen las consecuencias de ese amén, ¿verdad? Nerviosismo, Señor, y qué voy a entregar. Y la verdad de las cosas que sé que no me pasa solo a mí, sino que a cada uno de los que nos invitan a ir a una iglesia, que no es donde estamos nosotros ministrando, es preguntarle a Dios qué palabra, Señor. Porque cada iglesia está en tiempos distintos, viviendo tiempos diferentes. Pero hay algo que Dios me ministraba y que es algo que nos ha dicho a todos y que también se lo dijo a ustedes, que este año 2013 es un año de gobierno de Dios para la iglesia del Señor. Aleluya. Amén. Es un año donde el Señor está ordenando. Aleluya. Es un año donde nos vinieron consecuencias de que saliera lo oculto a la luz. Amén. Y vaya que nos ha producido dolor. Sí. Amén. Sobre todo a los siervos. Amén. Nos ha producido mucho dolor lo oculto. Claro, nosotros oramos, Señor, saca todo lo oculto a la luz. Y cuando empieza a salir lo oculto a la luz, sobre todo en este año, el Señor dijo que este año se iba a notar, iba a haber una diferencia en aquellos hijos y aquellos apariencia de hijos. Amén. No porque los vaya a desechar Él, pero es necesario que sean mostrados a la iglesia. El Señor nos conoce. Sí, Amén. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón y la intención de nuestro corazón. El Señor conoce por qué usted está acá. Sí. Y conoce la intención de por qué usted está acá. Y a Él no lo podemos engañar, pero entre nosotros sí nos engañamos. Sí, amén. Amén. Entre Amén. nosotros sí nos engañamos. Sí. Entonces el Señor está haciendo algo muy especial, hermoso, porque por más que nos cueste lágrimas en este tiempo, todo lo que estamos viviendo, dice que todas las iglesias están en un tiempo donde el Señor está gobernando la casa. Amén. Y cuando el Señor toma dominio de la casa, esto es como en la familia. Amén. El papá estaba de viaje o el papá, por ejemplo, mi papá era marino, yo no lo conocía prácticamente, yo veía un marino y yo creía que era mi papá, no le distinguía su rostro. Pero las cosas fueron muy distintas cuando nosotros nos fuimos al sur y mi papá estaba todos los días en la casa, ya no estaba embarcado, mi papá estaba todos los días en la casa, llegaba a almorzar a la casa y llegó todo un ordenamiento en la familia. Entonces pasa así con el Señor. Amén. Cuando el hombre toma dominio, cuando el hombre hace lo que quiere dentro de la iglesia, se producen muchas cosas. Yo miraba a los chicos que están tocando, ¿verdad?, la alabanza, que es tan importante. Yo doy gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en ellos y lo que ha colocado en el corazón de su pastor, de que ellos sean ministrados. Amén. Nosotros no podemos entregar nada de lo que no tenemos. Amén. Yo cuando oraba con mi nieto el otro día, el Señor me dice, tú no puedes entregarle paz si tú no tienes paz. Nosotros queremos el acto mágico. Señor, dale paz en su corazón para que duerma toda la noche. Tienes que transmitirle tu paz y para eso yo tengo que encontrar la paz. Amén. ¿Verdad? Busca la paz. Amén. ¿Y qué más dice? Y piérdete de ella y escóndete de ella. Y síguela. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros las nombramos o nos aprendemos de memoria, pero tenemos que llevarlas a la práctica. Mire, el Señor puso esto en mi corazón el otro día muy fuerte, hace un tiempo atrás. Y para mí fue un rema. Si usted quiere tomarlo para usted, tómelo. El Señor nos ama a todos.
por igual. Él no hace acepción de personas. Nos ama a todos por igual. Y no porque unos sean pastores, otros sean profetas, haya una distinción de amor. Él nos ama a todos por igual. Amén, así es. Amén. Pero me dijo, pero hay unos que suplen mi necesidad. Y esto es como los hijos en la casa. El papá está de cumpleaños y todos los hijos piensan en regalarle algo al papá. Ah, yo le voy a regalar un chocolate, yo le voy a regalar unos par de calcetines. Y todos piensan. Yo creo que aquí pasa también cuando es el día del papá y se preocupan del pastor. Amén. Dígame, porque Amén. creo que usted se preocupa de su pastor como padre Amén. espiritual también. Y de su madre espiritual. Amén. Amén. Hacer partícipe de toda cosa buena a aquellos que os enseñan. Entonces, yo creo, y mire, entre comillas, doy gracias a Dios porque no los conozco, entonces tengo toda la libertad de hablar. Amén. Y eso es muy bueno, Amén. porque nos da libertad. Porque cuando hablan sus pastores ciertas cosas, el pastor lo debe estar diciendo a mí. Y todos empiezan a darle pocho y no es así. Así. ¿Verdad? Entonces, gracias Señor porque no les conozco, o sea, de vista, pero más allá de lo que usted está haciendo o no está haciendo, no lo sé. Así que tengo libertad para hablarle en esta noche. Amén. Amén. Así que como les decía, por ejemplo, el pastor está de cumpleaños o es el día del papá y la iglesia se preocupa de su padre espiritual. ¿Amén? Amén. Yo creo que es así. Y ustedes se preocupan de él. Entonces todos piensan en un distinto regalo, pero hay unos que le dan justo en el clavo, porque suplen la necesidad de su padre. Y no es que él ame más al que suplió la necesidad, pero hay una diferencia de hijos. Sí. Y esa diferencia no la hace el padre. Esa diferencia la hacen los hijos. Amén. Porque hay hijos que cada día piensan en la necesidad de su padre. Y para mí ha sido tan importante, yo sé que para usted también lo va a hacer, o lo está haciendo. El pensar cada día, Señor, cuál es tu necesidad hoy día. Y no hablando del contexto de que Él necesite algo, sino, Señor, ¿qué quieres que la iglesia entienda hoy día? ¿Qué necesitamos entender hoy día? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia tuya en este día? Y preocuparnos de Dios. Y no solamente de hacer a la loca, ¿verdad? Caminar a la loca, corriendo en este caminar hacia el Señor, sino que preocuparnos de saber, Señor, hoy día. Por ejemplo, usted le preguntó hoy día, Señor, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad para conmigo primeramente? Sí, Señor. ¿Qué te urge que yo entienda ya? ¿Qué te urge que me sea revelado hoy día, Señor? ¿Hace cuánto tiempo que estás esperando para que yo hoy día entienda tal cosa? ¿Le ha preguntado así a Dios sobre su vida? Porque generalmente preguntamos porque el Señor que la Paola entienda. Que la Alejandro entienda. Son los que conozco los nombres. ¿Verdad? Estamos muy preocupados de que el demás entienda, que el pastor entienda, Señor, por favor, y oramos. Soy yo. Y hoy día el Señor está haciendo eso. Está marcando una diferencia. Él quiere que seamos realmente hijos. Amén. Él quiere que seamos realmente una casa del Señor. Y el Señor hoy día está ordenando la casa. ¿Y cuál es la casa? Mire, en Juan 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Había entrado la liviandad al templo, así como en nosotros muchas veces. Lo que el Señor quiere es que esta casa, que tu casa, no entre la liviandad. Que no hagamos de esta casa, porque nosotros hoy día somos, ¿verdad?, el templo, somos la casa del Señor. Quiere que tu casa y la mía, ¿verdad?, no la hagamos una ciudadela de mercaderes. Que cualquiera que me ofrece algo, yo lo compro. Que cualquiera que me regala algo, yo lo recibo. Bueno, hoy día estamos en un mundo, estamos en un sistema en que está entregando muchas cosas, pero no todo es bueno. Por mucha apariencia de piedad que tenga, no todo es bueno. Y a veces nos encontramos hablando y comunicándonos
de la misma forma que lo hacen los demás. Entonces el Señor les dijo: quita de aquí esto y no hagas de la casa de mi Padre una casa de mercado. Amén. ¿Cuál es la casa hoy día? En ese tiempo era el templo. ¿Hoy día cuál es? Nuestro corazón. ¿Verdad? Allí está mi vida, mi corazón. Esta es la casa de mi Padre. Esta es la casa donde habita Jesús. Amén. Tu casa, mi casa. Si Dios está ordenando la casa, ¿por qué estará ordenando la casa hoy día? ¿Cuándo viene el orden? ¿Cuándo viene el orden, iglesia? ¿Cuándo ordenas tú tu casa? ¿Cuándo hay desorden? ¿Cuándo limpias la casa? Cuando está sucia. Amén. Y Dios ordena la casa cuando también no solamente están desordenados, ¿verdad?, los muebles, sino que cuando hay un desorden de autoridad. Cuando manda la mamá y le pone el pie encima al papá. Cuando mandan los hijos y vale más el berrinche del hijo que la orden del padre. Entonces, ahí llegó el Señor este año 2013. Gloria a Dios por este año. Donde el Señor ha determinado ordenar su iglesia. Amén. Y no el lugar físico. Porque vaya que ustedes luchan aquí con el lugar físico. Amén. O sea, usted hay un terremoto y ustedes no saben qué es terremoto. Ustedes dicen, están haciendo gimnasia, ¿verdad? Ustedes no lo atribuyen que hay un terremoto. Ustedes pasan nomás. ¿Por qué no están acostumbrados ya a los saltos, al ruido? Y gracias, Señor, porque nada les ha impedido adorar a Dios. Porque más allá de las circunstancias, ustedes son gente determinada. Amén. Amén. Para la adoración del Padre, del Todopoderoso. Si el Señor está ordenando, es porque también podemos ver dentro de la casa que hay malas construcciones. Amén. Hay restauración. ¿Cuándo hay restauración? Cuando hay paredes que están mal hechas, cuando están agrietadas. Entonces hay que nuevamente construir la casa. Y así ha pasado con muchos de nosotros, que han venido las pruebas, han venido las circunstancias difíciles para probarnos y hacernos pasar por el fuego esta casa, y nos damos cuenta que nos falta que aprender en ciertas áreas. Entonces tienen que volver a ser construidas las paredes de la casa, porque fueron mal construidas. Porque el diseño que es valedero en el reino de los cielos es el diseño que entregó el Padre a través de su palabra. Amén. Amén. Las construcciones de tu casa y de mi casa tienen que ver con el diseño de Dios, no con lo que nos entregó la religión, sino que el diseño del Señor. Y una de las grandes cosas que el Señor está haciendo es haciendo surcos en nuestra mente. ¿Sabe para qué? Para que nuestros pensamientos se hagan a un lado y puedan pasar los pensamientos de Él, puedan prevalecer sus pensamientos y no los nuestros. Amén. Porque solamente nosotros nos quedamos con la frase cliché, entre comillas, que es palabra de Dios, pero decimos: Señor, renueva mis pensamientos. Yo renuevo mis pensamientos de día en día, pero siguen prevaleciendo los tuyos. Pero cuando el Espíritu Santo te habla, no prevalece lo del Espíritu, prevalecen tus pensamientos. ¿Dónde están los surcos del Señor? Ahí es donde tiene que entrar. Hoy día está entrando la palabra. Amén. Es lo que va a prevalecer. La palabra del Señor. Amén. Es lo que va a prevalecer. Se va a acabar todo, dice, pero mi palabra va a permanecer para siempre. Y hoy día estamos en tiempo, hermanos, donde el Señor nos va, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios nos va a recordar la palabra. Amén. Amén. Dice que Él nos va a recordar la palabra. Sí, amén. Pero ¿sabe qué palabra nos va a recordar? La que tú tengas en tu corazón. Porque si tú no lees palabra, si tú no escudriñas la palabra, ¿sabes? Prevalece la palabra del hombre. Sí, amén. Por eso que hay gente que no crece en el Señor, porque solamente escucha el día domingo, los días de culto, pero después no escudriña la palabra. Entonces cuando tienen que dar un consejo, cuando tienen que echar mano a una palabra, no se recuerdan. El Espíritu Santo me iba a recordar, sí, pero para eso te va a recordar. Pero te va a recordar lo que supuestamente tú ya escudriñaste, lo que tú ya aprendiste. Esa es la obra del Espíritu. Amén. Hay una labor que nos toca a nosotros, iglesia del Señor. Y eso es algo que tenemos que aprender. Si bien es cierto, esto es por gracia, por misericordia, pero hay una responsabilidad en nosotros.
Amén. Hay una responsabilidad grande que tiene que ver con nuestra casa, de cómo ha sido construida la casa. Mira, la palabra del Señor, mira, busquemos ahí en el libro de los Primera de Corintios 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? 3:16. ¿Qué dice Primera de Corintios 3? En el versículo del 10 al 13. Si alguien lo encuentra. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Amén. Y la obra de cada uno, ¿verdad?, será aprobada. Ahora aquí hay algo tan importante que nosotros tenemos que rescatar, porque el Señor, como está ordenando la casa, entonces Él nos está colocando el orden de la casa. Amén. Usted sabe que ustedes todos juntos, nosotros todos juntos como iglesia, también somos la casa del Señor. ¿Verdad? Somos el templo de Dios. Habita en mí, pero también nosotros todos juntos somos la iglesia. Y en la iglesia tiene que haber un orden de Dios. Y si hay algo que en las iglesias, no es que no se haya enseñado, porque mire, yo pensaba y yo decía, yo no voy a entregarles nada nuevo. Porque ustedes son una iglesia que lleva muchos más años que la iglesia donde nosotros estamos en Limache. Yo creo que lo único quizás que podría hacer en esta noche sería recordar lo que ya ha sido enseñado. Porque vaya que se nos pasan a veces la predicación y nos olvidamos. Que si el pastor les pregunta el domingo, ¿qué prediqué el domingo pasado? Muchos no se acuerdan. Sí. A nosotros no ha pasado, no sé si pasa acá, a lo mejor aquí no pasa eso. No, sí pasa. No sé. Entonces se olvidan con mucha facilidad. Entonces el Señor hoy en día está dando su orden, y su orden a través de la palabra. Mira, la palabra del Señor dice que los fundamentos para la construcción de una casa, yo le puedo hablar de construcción, yo entiendo de construcción. Cuando se hace una casa, cuando se hace una construcción, ¿qué es lo primero que se hace? Los cimientos. ¿Sabe cuáles son los cimientos? Los fundamentos. Amén. Los fundamentos, ¿verdad?, va a depender del tipo de construcción y va a depender el tipo de hormigón que se le va a poner, las zapatas, si un edificio es muy grande, y de eso va a depender la construcción. O sea, los fundamentos, aunque no se ven, pero son muy importantes. Sí. Son muy importantes. Y aquí hay algo clave que usted tiene que entender, iglesia del Señor. Los fundamentos, ¿quiénes colocan los fundamentos? Los maestros. En una construcción hay varios niveles de personas encargadas de una obra. ¿Amén? Están los ingenieros civiles, está el arquitecto, el que diseña. De igual rango viene el ingeniero civil, que es el que tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que es cálculo. De él dependen los fierros. Él no puede colocar un fierro, qué sé yo, de 4 pulgadas y tiene que ser de mucho más, porque se le va a doblar la construcción. Usted ve hoy día en muchos edificios hoy día que se están ladeando porque fallaron los cálculos de los ingenieros. ¿Y la responsabilidad en qué cae cuando el edificio se ladea? ¿Usted cree que van a golpear al maestro? ¿Usted cree que van a golpear la casa del jornal y le van a decir, oye, usted se equivocó, maestro? ¿Sabe que se nos movió el edificio? Se nos fue para el lado del edificio, se hundió. ¿Qué le va a decir el maestro? Yo hice lo que me dijeron. Él no tiene responsabilidad. ¿Quién tiene responsabilidad en esto? El ingeniero, el arquitecto. ¿Verdad? Ellos tienen la responsabilidad. Son ellos los que van a responder. Por eso es que Pablo decía, yo como perito arquitecto he colocado los fundamentos. O sea,
Mira, el Señor siempre nos habla en la medida que nosotros podamos entender, para que nosotros no digamos, oye, que subjetiva la palabra, no, como que no la entendí, y nos imaginamos cosas. No, lo hace muy claro Dios. Amén. El Señor nos enseña de tal forma que podamos imaginarnos de qué nos está hablando. Y cuando no habla de la casa, habla de construcción, para que usted piense en la construcción. Y para que usted piense, por último, si no es maestro y no tiene idea de construcción, pero piense en su casa. Entre a su casa y mire, ¿de qué está hecha su casa? Es para darnos una idea. Porque las cosas en la mente, cuando tienen una imagen, son más difíciles de olvidarlas. Cuando usted tiene solamente una información de palabra, es más fácil olvidar. Pero cuando usted tiene, porque dígame que no se ha olvidado de las experiencias que ha tenido con el Señor, porque usted lo ha vivido. Son experiencias que usted ha tenido con el Señor. Y si el hermano no le cree, no importa. Lo importante es que usted lo vivió y nadie se lo va a poder negar. Amén. Es como que hoy día nos podrían negar y decir, ¿saben que era todo mentira? Lo de los canutos evangélicos era toda una farsa. Y nosotros vamos a decir, no nos pueden decir eso porque nosotros tenemos vivencia con el Espíritu del Señor. Amén. No lo vemos. Amén. Pero creemos en Él. Amén. ¿Y por qué creemos en Él? ¿Por qué creemos en Él? Porque usted cree que existe el Espíritu de Dios. Hay algo mayor, ¿verdad? Que nos ha convencido y ha sido el Espíritu Santo del Señor. Amén. Que nos ha llevado por caminos de justicia, que nos ha llevado por caminos de paz. Ha sido el Espíritu del Señor. Usted está hoy día aquí no porque usted quiere, porque el Espíritu nos convenció de que era lo mejor, que es el mejor lugar y la mejor hora donde podemos estar aquí, todos juntos como iglesia, como cuerpo. Estamos en el tiempo de entender para qué estamos aquí, de no juntarnos como un club social o como un centro de madre, de poder entender las razones que tiene Dios, de poder entender que la razón y el motivo de mi vida es Cristo. Amén. La razón y el motivo de tu vida, de por qué tú hoy día estás con vida, no es para ser un buen esposo, un buen hijo, una buena esposa, para ser un buen profesional. Tú no estás para eso aquí. Dios no te sopló vida, no te sopló oxígeno, no te dijo levántate hoy día para que nosotros estemos pensando en nuestra propia vida. Somos gente llamada y determinada para la gloria de su nombre. Y para glorificar el nombre del Señor, yo debo vivir conforme a su palabra, a lo que Él me dice. Debo conocer la voz del Espíritu. Y estamos aquí para eso, para entrenar mis oídos. Porque mis oídos tienen que ser entrenados, porque vaya que me lo entrenó la carne. O no, cuando contaba Pachuco no saltábamos, no hacíamos el trencito. La carne estaba entrenada. Y los pies, dígame que cuando me escucha la cumbia se van a mí todavía sujetando ahí porque con las ganas de hacer el trencito. Porque la carne fue entrenada toda una vida. Yo me entregué al Señor a los 26 años. Recién a los 26 años, entonces había vivido, no le voy a contar esa historia por otros días, muy larga. Pero soy de ese remanente que el Señor rescató. Amén. Sucio, amén. Inmundo. Sí, amén. Me salvó de vergüenzas mil y a punto de ser avergonzada me tuvo misericordia Dios. Podía haberme avergonzado y hubiera alabado al Señor igual, pero me soy de ese remanente. De las que mucho le perdonó. Y doy gracias a Dios por eso. Amén, porque todo se revierte para la gloria de Cristo. Hay gente que dice que todo lo que tú viviste no sirve para nada, eso no es así. A mí me ha servido para tener más misericordia. Amén. Para decirle al sucio y pecador, tú eres mi pasado y yo soy tu futuro. Amén. Con Cristo se puede. Amén. Amén. Con Cristo se puede. Así que no hay excusa. No hay excusa para el que ha sido violado. No hay excusa, es que yo fui violada, es que yo fui violado. Es que mi papá me dejó, no, mira, con todo. Aunque te dejara padre, madre, esposo, hijo, todo. Con todo yo te recogeré, dice el Señor. Y te rescata para eso. No hay excusa para servir a Cristo. Amén. No hay poder mayor, no puede haber poder mayor. No hay poder mayor en la maldición. David cuando salieron a su encuentro a maldecirlo, salió un hombre a maldecirlo, ¿verdad? Y Joab le dijo, lo mato, mi Señor, no déjalo, porque mi alma, cuando me maldicen, más me bendice Dios. Amén. Porque él sabía, ¿verdad? Él sabía que hay un poder mayor que la maldición. Amén. Es que a mí me hicieron una brujería. ¿Y qué importa lo que te hicieron? Si cuando tú te sometes, ¿verdad?, a la presencia del Señor, ahí se corta todo. Amén. Se cortan las maldiciones, se cortan las cadenas genealógicas.
generacionales, perdón. Voy a tomar agua mejor. No hay excusa. Es que pastor, usted supiera mi historia y tú supieras la mía. Se puede con el Señor. Amén. Amén. Amén por lo que se han guardado. Sí, Porque también ahí hay una bienaventuranza. sí. Amén. De aquellos que se guardaron, de aquellos que no cayeron, ¿verdad?, en la mundanalidad y no se ensuciaron mayormente. A lo mejor los pies, un poquito los dedos de los pies y nada más. Gloria a Dios por aquellos. Sí, Señor. Porque no tampoco vamos a decir, hay que ser sucia para que el Señor me limpie. No. Gracias por aquellos que se guardaron, Amén. por aquellos que pudieron, ¿verdad?, vencer sus concupiscencias, esa tendencia que tiene el hombre de los deseos de la carne, que son tan atractivos para el hombre. Pero gracias, Señor, porque hay un poder mayor. Amén. El Señor dijo que éramos valientes. Amén. Amén. Y como hemos aprendido, el ser valiente, los valientes no es ausencia de miedo. El ser valiente no es ausencia de miedo. El valiente siente el miedo, pero sabe que hay un poder mayor que lo cubre. Sí, amén. Esa es la diferencia. Amén. El valiente no es que nunca tenga miedo, no, sí, el valiente también siente miedo, Sí, amén. pero sabe que hay un poder mayor, por eso es valiente, porque no va por las de él, ¿verdad? Confía en su Señor. Amén. Amén. Así que gracias al Señor por eso. El fundamento, iglesia, lo ponen los apóstoles y los profetas. Los que hoy día hacen esa labor de apostolado, ¿verdad?, y de profetas son sus pastores. Amén. Son los que hoy día cumplen esa labor en la iglesia del Señor. ¿Y saben lo que hacen ellos? Colocan los fundamentos en la construcción de su casa. Ellos son los que colocan los fundamentos. Por eso dice Pablo, yo como perito arquitecto coloco los fundamentos. Él sabe los fundamentos que tiene que colocar. ¿Y cuál es el fundamento? Nadie coloca otro fundamento, dice Pablo, que no sea Jesucristo. Amén. Jesucristo es nuestro fundamento. Amén. Jesucristo es nuestro fundamento, su carácter, su forma, su diseño, lo que Él dejó establecido. Jesucristo, Él está en nosotros. Él está dentro de nosotros. Y los que les entregan estos fundamentos a la iglesia del Señor son sus pastores. Amén. ¿Sabe por qué hay tanta división en la iglesia? Y después vamos a ir a lo que Dios quiere. Esto es como una introducción para poder entender, poder saber el orden, cómo Dios quiere que se hagan las cosas. En la iglesia se producen divisiones y hay dos visiones y la iglesia se segrega. ¿Por qué? Porque los hermanos se ponen a colocar fundamentos. Porque si hay algo que ha colocado el enemigo en este tiempo es un distanciamiento grande entre sus siervos y ustedes. Es que lo encuentran inalcanzable, aunque lo ven todos los días, aunque están aquí, son alcanzables, pero el enemigo coloca algo, un distanciamiento para que ustedes no lleguen allí. Y mejor voy a ver a dónde la hermana Rosita. No sé quién es la hermana Rosita, pero voy donde la hermana Rosita, porque como más buena onda, si yo le cuento esto, la hermana Rosita no me va a llamar la atención, y va a orar por mí, me va a decir, hija, haga esto, hijo, haga lo otro. Entonces la hermana Rosita, ¿qué tiene que entender hoy día? Hermana Rosita, usted no está para colocar fundamentos. Los fundamentos los colocan los sus siervos, los pastores. Entonces, ¿qué tiene que hacer la hermana Rosita? Mire, hermana Olguita, yo sé que su problema es grave, pero mire, si usted no va, yo voy a ir donde los siervos, porque el que tiene que colocar el fundamento son los pastores. Amén. 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 Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo el orden del Señor, vamos a entender por qué Dios quiere gobernar, porque esto se ha distorsionado. Sí, Amén. Señor. Y no es que los siervos no lo hayan enseñado, sino que la iglesia quiere caminar a su manera. Amén. Sí, Dios. Porque tienen privilegiado, Dios no tiene privilegiado, pero la iglesia sí privilegia a algunos. Sí. Entonces, cuando entendemos quiénes colocan los fundamentos, eso es lo importante. Cuando entendemos quiénes son los que colocan los fundamentos. Mire, ¿qué dice el libro de Efesios 2? Primero le voy a leer Romanos 15:20. Miren lo que dice el libro romano. 15:20, búsquelo si usted lo quiere ver. Y de esta manera, dice, me esforcé a predicar el Evangelio, dice Pablo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué está diciendo Pablo?
¿verdad? Pablo le habla a los romanos. Y les dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por eso que yo doy gracias a Dios, porque ellos tengan la confianza de que uno venga a entregar una palabra. Porque los encargados de entregar los fundamentos en esta casa son ellos. Y yo podría venir con otro mensaje. Entonces ahí la gente se confunde. O la gente se va después a la iglesia porque le gustó ese pastor. Entonces Pablo es respetuoso. Dice, yo me esfuerzo por predicar el Evangelio, pero yo no me voy a ir a meter a otra iglesia, ¿verdad? Yo no voy a ir a predicarle a un hermano o a enseñarle a un hermano que es de otra iglesia. Porque ahí hay otro fundamento, y no es que no sea Cristo, es Cristo, pero hay visiones distintas para cada iglesia, que nos llevan donde mismo, nos llevan a Cristo. Pero hay iglesias misioneras, hay iglesias donde su fuerte es la alabanza, y ahí se forman ministros de alabanza, y hay semilleros, ¿verdad?, de gente de la alabanza. Hay semilleros en iglesias de predicadores, de evangelistas. Si Pablo dice de tener el respeto, mayormente la iglesia del Señor, entonces ¿sabe lo que hacen algunos? Comen de todo, de donde los mandan, de donde los invitan, allá están ellos. Lo invitan a una iglesia, allá comen. Lo invitan a otra iglesia, también comen de allá. Entonces, ¿sabe? Después se enferman. Porque si hay algo que tiene que tener la iglesia es el sometimiento y el reconocimiento. Y el reconocimiento del lugar donde Dios lo ha puesto. Si usted está aquí hoy día, Dios lo puso aquí. Más allá de las circunstancias, de lo que pase, usted debe seguir aquí. Amén. Pero ¿sabe por qué la iglesia se distorsiona? Por eso, porque busca el consejo equivocadamente. Amén. Entonces, la responsabilidad, los siervos del Señor de esta iglesia, ellos van a rendir cuentas por sus vidas. Y la iglesia a veces camina livianamente porque usted, hermano, va a rendir cuentas por su vida. Pero los siervos del Señor, por la vida de la iglesia. Entonces, eso es una gran responsabilidad. Por eso, ¿qué tiene que entender la iglesia? Que los fundamentos lo colocan los pastores, los apóstoles, los profetas, que son ellos los que cumplen esa labor hoy día. Amén. En la iglesia del Señor. Cuando usted tiene un problema, usted debe venir a ellos. Y cuando el hermano le va a hacer una consulta a usted no tiene que resolver el problema. Usted tiene que traérselo a los pastores. ¿Sabe cuándo nosotros nos enteramos de los problemas de la gente? Pues en los estados terminales. Sí. Cuando ya no hay nada más que hacer, ya está en la UCI y está en coma y murió. Y ya no hay nada más que hacer. Y el problema es que después la culpa de quién era, del pastor. El pastor no vino antes. Si no le dijeron, no tenía idea. Yo se lo cuento por conocimiento de causa. Lo estamos viviendo hoy día en la iglesia. Estamos viviendo situaciones así. Nos enteramos de los casos terminales. Entonces, la gente hace y deshace. Y todo lo que tú y yo podamos hacer, iglesia del Señor, tiene consecuencia en el reino. Nos estamos moviendo muy individualmente. Es como que, total, soy yo el que estoy pecando. Me afecta a mí. No. Tú perteneces a la iglesia del Señor y todo lo bueno y malo que tú puedes hacer tiene consecuencia en la iglesia. Amén. Hoy día nosotros se nos fue toda una familia. ¿Por qué? Por la separación de un matrimonio. Pensando ellos que estaban haciendo las de ellos, pero hoy día se nos va toda una familia. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿A quiénes se le echa la culpa? A los pastores. Y no teníamos idea lo que estaba pasando. Porque piden consejo a los hermanos. Y los hermanos no están facultados de parte de Dios. No es que no tenga la sabiduría ni la capacidad, pero esto es en el orden del Señor. No es que usted sea menos y que tenga menos sabiduría, pero es Dios para enseñarnos en el orden como debemos de movernos en la iglesia del Señor. Usted no esté dándome el material para la reparación de la casa. Usted no lo tienen los pastores. Entonces, hermana, se me llovió la casa. ¿Y qué es lo que le entregan a la casa? Mira, yo tengo unos nylon que podrían ayudar. Creo que tú le coloques una fonola para que la casa no se te siga lloviendo cuando llueva. Y eso le entrega. Entonces, ¿sabe lo que viene después? Se le vuelve a llover la casa. Porque quienes tienen que entregar los materiales para la reparación de esa casa son sus pastores. Amén. No porque usted
es como decía Pablo, como perito. Amén. ¿Qué es perito? Experto. Se hace experto en lo que hace. Como perito arquitecto. ¿Usted cree que sus pastores no tienen experiencia con todo lo que han vivido? Y con lo que van a seguir viviendo, ¿tendrán experiencia ellos? Entonces, es bueno para algunos, los que desean obispado, buena cosa deseen, pero en el tiempo del Señor son buenas las cosas. Amén. Cuando Dios lo ordena, no es lo mismo lanzarse que te lancen. Amén. Sí. No es lo mismo que tú te lances a que te digan vaya. Es distinto. Porque tú vas con una cobertura y no vas por las tuyas en desobediencia o por rebeldía. Mira que Dios no se vale de las buenas intenciones. Amén. Dios no se vale de las buenas intenciones. Dios se mueve a través de su palabra y a través de su voluntad. El hombre tiene muchas buenas intenciones, pero no todo tiene que ver con Dios. Si no, dígame usted, ¿por qué murió el que iba a sujetar, verdad, el arca? ¿Por qué murió? Tenía buena intención. Una buena intención. Tenía una buena intención. Y David no entendió. Dijo, pero ¿cómo, Señor? Si él fue solamente a firmar el arca que se iba a caer. Pero Dios tenía un orden. Tiene un diseño de cómo moverse dentro de la iglesia del Señor. Amén. No es a la manera tuya ni a la mía. Es que pastores que yo pensé, no piense más, pues. Hágalo como dice la palabra del Señor. Lleve a la gente, ¿verdad?, a sus pastores cuando quieran consejo. Entonces, una de las cosas que es importante tener en claro de cómo Dios quiere que nos movamos en este tiempo es quienes colocan los fundamentos para tu casa espiritual. Amén. Para tu casa espiritual. Vamos a leer ahí en el libro de los Efesios, les había dicho 2:20. Sí. 2:20 dice al 22: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira, dice que nosotros estamos siendo edificados ¿para qué? ¿Qué dice la palabra? Para morada de Dios en el Espíritu. Para eso Dios necesita que nosotros construyamos bien nuestra casa. Amén. Necesita que sepamos nosotros cómo construir bien esta casa y que haya una buena construcción. ¿Para qué? Para que el Espíritu del Señor haga morada en tu vida. Para que el Espíritu del Señor esté en tu vida haciendo una morada. Para eso nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener una buena edificación de esta casa. En quien todo el edificio, dice, bien coordinado va creciendo. Aquí está hablando de la iglesia del Señor. Está hablando de ti, de tu casa, pero también está hablando de la iglesia del Señor. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, fíjate lo que dice, un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros queremos que en la iglesia se manifieste el Espíritu del Señor. Amén. No es que el Espíritu del Señor no esté, pero queremos de su presencia manifiesta. Amén. Queremos de los prodigios y milagros. Queremos nosotros esa manifestación, de esa llenura del Espíritu, ese bautismo en fuego. Si es que alguno no lo tiene, queremos eso. Y para aquellos que lo tienen, queremos más. Amén. Queremos más, queremos ser llenos. Porque somos apasionados, como declaramos en la alabanza. ¿Estoy apasionado? Decía, estoy apasionado. Estoy desesperado por su presencia. Esa es la expectativa con la que usted tiene que vivir todos los días. Amén. Si usted no se encuentra apasionado, sobra que se apasione. Estamos en tiempo de ser apasionados por Cristo. Y vaya que sabemos de pasión. ¿Para qué les voy a nombrar los fanáticos del fútbol? Allí hay pasión. Allí hay pasión. Y ahí usted va a ver gente apasionada por lo que quiere. Estamos apasionados. Eso. La palabra, aprendí que la palabra pasión viene del griego patos, que tiene que ver con patología. Y la patología tiene que ver con el cuerpo. Patología, o sea, hay una manifestación en el cuerpo. Hay una expresión, ¿verdad?, en el cuerpo. O sea, algo se tiene que manifestar. Porque cuando tú eres apasionado por algo,
te mueve. Amén. O sea, yo soy apasionado por Cristo y cero, y no hay ni una manifestación. O sea, nos tienen que decir, levantemos las manos, adore al Señor, bendiga a su Dios. O sea, el apasionado lo hace porque le brota. Amén. Porque el mismo Espíritu lo dirige. Porque es apasionado, porque conoce a su Señor. Sabe de lo que Dios se agrada. Amén. Por eso le decía, nosotros no podemos ser hijos que conformarnos con que Dios nos ama a todos por igual. Y es verdad, Dios nos ama a todos por igual, pero tienes que ser diferente, tienes que marcar una diferencia, tienes que preguntarle al Padre por su necesidad de hoy día. Amén. Y Dios quiere que le adoremos, Dios quiere que le bendijamos. ¿Sabe por qué? No por Él, porque esté falto de alabanza y de adoración, porque Él lo tiene todos los días. Amén. Él tiene alabanza y adoración. Es por nosotros. ¿Sabe por qué? Para sanarnos el corazón, para que seamos gente sana, para que seamos gente libre, porque allí encontramos la verdadera libertad. Adorando y bendiciendo su nombre. Lo demás es apariencia de piedad. Y Él conoce las apariencias de piedad. Él conoce a los lobos vestidos de cordero. Él los conoce. Pero es tiempo de sacarse el disfraz. Y si eres lobo, sácate el disfraz y manifiéstate que eres lobo, para que puedas aprender a ser cordero, para que puedas aprender a ser oveja. Pero ya no estés más disfrazado. Lo que quiere determinar el Señor en este tiempo es lo que quiere sacar. Las apariencias de piedad, apariencias de ministros espirituales. Cerramos los ojos, como decía un siervo, cierra los ojos para que parezcamos más espirituales. ¿Cómo cierre los ojos para que seamos más espirituales? Oye, el espiritual es con los ojos abiertos, cerrados, es espiritual. Sí, amén. ¿Y sabes qué es la garantía de todo esto? Es que el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón del hombre. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso, porque puede escudriñar y ver lo malo que yo tengo y ni siquiera me he dado cuenta. Pero cuando tú tienes esa valentía, porque para eso hay que ser valiente, ir delante del Señor y Señor, descúbreme. Descúbreme, Señor. Muéstrame mi corazón, Padre. ¿Por qué tengo esta reacción? ¿Usted se ha encontrado reaccionando mal frente a situaciones? Es porque hay algo ahí. Eso es porque hay algo. Algo que no ha sido sanado. Hay un orgullo, hay complejos. Hay cosas a las cuales usted no se ha despojado, por eso le cuesta tanto morir. Yo escuchaba la alabanza, muy linda esa alabanza que cantaron del perfume. Beso tus pies delante de todo. Yo decía, Señor, ¿cómo beso tus pies? ¿Cómo beso tus pies? Bésamelos con obediencia. Bésamelos con humildad. Bésamelo con un carácter sometido en mí. Que no valga más tu carácter que el mío. Si bien es cierto, estamos en un proceso de cambio en donde el carácter de Cristo tiene que prevalecer. Y estamos en ese proceso de cambio. Bésame los pies así. Por eso yo escuchaba, beso tus pies delante de todos. No importa, dice, lo que piensen de mí. Amén. Y eso tiene que ver cuando frente a una circunstancia tú quisieras defenderte. Y todos los que están a tu lado, Que beses delante de todos. delante de todos. Amén. Y eso tiene que ver con que todo está a mi favor para defenderme de algo, de una situación. Está todo a mi favor, porque no fui yo el que me equivoqué, porque el otro me está humillando injustamente, y los que están alrededor tuyo te dicen, no fue justo, debieras de decirle esto o lo otro. Y ahí es donde yo pensaba y decía, beso tus pies delante de todos, no importa lo que puedan pensar de mí. Amén. O sea, eso, mira, eso al hombre no le produce nada, y quizás le produce el que te diga, qué tonto, yo no hubiera dicho esto o lo otro, yo hubiera hecho esto o lo otro. Pero con eso besan los pies del Maestro. Porque si Él se despojó
Se despojó, ¿verdad?, de todo el poderío como hijo de Dios. Podía haber hecho tantas cosas el Señor. Podía haber dicho tantas palabras para haberse defendido. Podía haber provocado tantas cosas cuando lo cachetearon, cuando le arrancaban la barba. Y si Él fue capaz de hacerlo siendo hombre, porque Él lo vivió como hombre. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque el complejo, porque tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debiéramos de tener. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios no te dice que andes por el suelo y que no te creas nada, porque nosotros con Cristo dentro de nosotros somos valiosos. Amén. Si hay alguien que nos entregó la dignidad fue Cristo. Amén. Amén, Señor. Tú eres lo que eres porque Cristo dice que tú lo eres. Amén. Tú vales porque Cristo dice que tú vales. Amén. Tú tienes poder porque el Señor te entregó el poder del Evangelio. Amén. Porque el Cristo que vive en ti es poderoso, es valioso. Amén. No es cualquier cosa. Nosotros no predicamos un Cristo mendigo, nosotros predicamos un Cristo de poder y de alto valor. Amén, Señor. El Cristo que tú y yo tenemos es de alto valor. Amén. Cuando dijo a los pobres, los tendréis siempre entre vosotros. Porque siempre va a haber gente, que no estoy hablando solamente de lo material, sino que pobreza de mente, miserables de mente. Sí. El Señor vino a sacarnos eso. Mira, no estés mirando lo que tienes, si tienes casa, si tienes auto. Aquí no vale más el que tiene el auto, no vale más el que tiene casa, no vale más el que gana más. Aquí tú vales porque Cristo vale. Sí, Señor. Tú eres valioso porque el Cristo que está en ti es valioso. Y yo vivo y tú vives para Él y por Él son todas las cosas. Para Cristo. Amén. Tu confianza hacia Cristo, hacia el Señor. Allá debe estar dirigida nuestra mirada. Amén. Piense de sí con cordura. ¿Y qué es lo que es cordura? ¿Ustedes se lo han enseñado? Diferente a la locura. Hoy día veía la mañana nos reíamos con mi marido porque estábamos viendo el reportaje de los esquizofrénicos. No sé si alguno lo vio. ¿No lo vio? Usted está orando, señor. Sí. Ya, el pastor. Estaba en la tele. Y estaba mostrando ahí los esquizofrénicos y había un hombre que él mató a su mamá a palos. Sí. Estaba ahí imputando. Pero él contaba, porque ahora está compensado. O sea, está con medicamento y está compensado. Y él contaba que cuando él se había ido a Brasil y estuvo allá en Brasil porque se conoció con una novia por internet, ¿verdad? Encontró una novia y llegó a Brasil. Y como allá, claro, tienen que los padres de la novia haberse dado cuenta que estaba medio loco, entonces dice que fueron y lo botaron prácticamente en una residencial y ahí lo dejaron. Y él iba sin plata, sin nada, iba con lo justo. Miren qué loco. Allá llegó con lo justo y no le gustó a la familia de la novia y lo dejaron ahí en una residencial. Y ahí quedó él, sin saber qué hacer. Y dice que se paró, dice, en una playa, se arrodilló y dijo: Señor, si tú existes, llévame a mi país, sácame de este país. Y dice que el Señor le respondió. Y como vio que le respondió y lo trajo de vuelta a Chile, él contaba que había pescado una concha de caracola dura y le decía: Señor, si yo soy tu escogido, Padre, que esta concha de caracola se rompa. Y en ese momento, dijo él, la concha se partió. Entonces él dijo: yo soy el Cristo. Y así pasa con nosotros. Que nos creemos la Coca-Cola en el desierto porque el Señor está a nuestro favor. Porque responde a nuestras peticiones. Claro, el hombre tiene justificación porque tiene esquizofrenia, pero nosotros no. Entonces a veces nos atribuimos lugares donde Dios no nos ha llamado. Amén. Por eso Dios está ordenando. Entonces la caracola se rompió, la caracola se te puede romper, pero no eres el Cristo. Y un día se fue a meter a la iglesia, dijo, y empezó a hablar de Cristo, y vino un hombre y le dijo: guarde silencio, ¿quién me viene a pedir orden en mi casa?
estaba loco. O sea, él se había creído en Cristo. Sí. Entonces, a veces nos creemos muy especiales porque Dios responde nuestras peticiones del corazón. Pero es promesa de Dios. Nos va a responder las peticiones del corazón. Amén. Pero somos valiosos y somos lo que somos por Él. Amén. Amén. ¿Y sabe para qué somos valiosos? No para usted. Para Él. Amén. Para Él valemos. Amén. Para Él. Porque la gloria es del Señor. Amén. Y para terminar, una reflexión que era lo que Dios me ministraba. Pero le voy a pedir que me acompañe ahí en 1 Corintios. Y con esto estamos terminando para poder saber lo que Dios quiere. Y esta palabra está muy clara. Esta palabra es muy clara. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 12. Miren, vamos a leer, porque era importante saber lo de la casa espiritual. Porque ya con una casa construida, conforme al diseño del Señor, ¿verdad? Ya tenemos la casa construida, ya sabemos quiénes colocan los fundamentos, pero dice la palabra, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, el Señor dice, mira, yo voy a hacer que los apóstoles y profetas coloquen los fundamentos en tu casa espiritual, pero de ahí cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Y cómo vamos a ver la sobreedificación sobre estos fundamentos que han sido colocados en la iglesia? Entonces la sobreedificación viene afuera. Amén. La sobreedificación viene en tu casa. ¿Cómo tú estás sobreedificando sobre lo que ya el Señor ha puesto como fundamento, como enseñanza, de cómo Dios quiere que seamos? Es lo que tú estás recibiendo todos los domingos, cada vez que hay oración, cada vez que hay estudio. Por eso es importante que usted esté en los estudios. Amén. Porque ahí se están colocando fundamentos. Entonces, si usted se le quemó la casa en este año, o se le terremoteó, o se le agrietó, es por algo. ¿Y cómo puedo saber, pastora, si se me agrietó y se me quemó? Por lo que tú has vivido. ¿Cuál es la fe que tú tienes? Bueno, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la fe, la definición de la fe. Pero ¿cuál es tu fe? Recuerda que Dios nos prueba la fe. ¿Cuál es tu fe? La que responde en tus circunstancias difíciles. Esa es tu fe. No, Señor, porque cuando está todo bien somos hombres y mujeres de fe. Lo alcanzamos todo y derribamos todo lo que se nos presente. Pero cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando no depende de ti, ya la solución. Porque mientras dependa de mí, algo puedo hacer. Pero cuando ya la respuesta a lo que tú quieres hoy día, esa circunstancia complicada que estás viviendo hoy día, esa desilusión, esa desaveniencia que estás teniendo en el trabajo, ¿cómo respondo yo a eso? Esa es tu fe, como tú respondes. ¿Cómo tú respondes? ¿Con confianza en el Señor? Algunos caen en depresión, algunos se van de la iglesia con las circunstancias difíciles, no son capaces de enfrentar, yo prefiero irme. Esa familia que hoy día se nos fue, a usted se lo puedo contar, se fueron de la iglesia porque fueron incapaces de poder arreglar, ¿verdad? O de poder convivir con la familia de la esposa, ¿verdad? Que se habían separado, entonces la familia del esposo se fue. Y no fueron capaces de enfrentar esa situación con la familia de la esposa. Entonces, ¿eran ellos o ellos? Entonces, la familia de la niña que se separó siempre ha estado ahí, gracias al Señor, y los otros también llegaron en el mismo tiempo. Pero ahí vino la prueba. Ahí vino pasada, ¿verdad? Por el fuego esa construcción. Porque cuando las cosas están bien, la casa se ve linda. Pero cuando viene el terremoto, cuando vienen las tormentas, cuando viene la lluvia, cuando viene viento, ahí se ve si la casa se llueve, no se llueve, se movió, no se movió. Entonces esas casas se vinieron abajo. Y no es porque no se hayan colocado fundamentos, porque fueron los mismos fundamentos que se les colocó a la familia que se quedó. ¿Sabe cuál es el problema? La sobreedificación, lo que yo hago cuando salgo de acá. Ese es el problema, lo que yo hago con esa sobreedificación, porque el Señor nos advierte, nuestras casas van a ser pasadas por el fuego. Amén. Van a ser pasadas, no es que, ay, a lo mejor a ti te toca, a lo mejor ojalá que no me toque a mí. No, te va a tocar. Amén. Va a ser pasada por el fuego tu casa, hasta el punto donde ya ahí resista.
que se te achurrasque el pelo, no importa, pero ahí, firme. Van a ser pasadas por el fuego las casas. Amén. Así que en el tiempo bueno, ¿qué tengo que hacer? Guardar en el tiempo porque mira, cuando estamos con circunstancias difíciles, ¿le cuesta a usted adorar o no? Sí. ¿Verdad que de repente, y cuesta a veces permanecer en la fe? Son cosas que naturalmente nos toca vivir. Pero ¿qué tengo que hacer en el tiempo bueno? ¿Quién está en un tiempo bueno? ¿Quién no tiene problema hoy día? Problemas complicados. ¿Quién no tiene? Ahí está el problema. Pero alguien, uno que no tenga así, que el llevadero, que no. ¿Alguien levantó la mano? Uy, ni la bebé. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Fabiola. Está en el tiempo de guardar en los depósitos. Amén. Alabanza, adoración. Ahí guarde. Amén. Porque lo va a necesitar en el día malo. Entonces, ahí viene la sobreedificación. Entonces, algunos en el día bueno no hacen nada. Están tan bien que apenas adoran, apenas alaban. No, si es que puedo, voy a la iglesia. No. Porque de eso va a depender la sobreedificación. Entonces, que su casa sea firme, usted tiene que comer palabra. Usted tiene que venir a buscar aquí los materiales. Aquí se vienen a buscar los materiales para que usted sobreedifique en su casa. Y de eso va a depender. ¿De qué va a depender la construcción de su casa? De los materiales que usted compre. ¿Con qué es lo que compra usted materiales? Cuando va ahí al ICI, no sé dónde tiene la tarjeta de crédito, en el ICI, en el Home Center, cuando compra materiales para construir, ¿con qué paga usted? ¿Con qué paga? ¿Perdón? Con dinero, ¿verdad? Nosotros nos vamos a... ¿Cuánto es? 20.000. 20.000. Usted no le aplaude, usted tiene que pagar. No me haga tanto show, pásame la plata. ¿Verdad? O sea, es lo que nos pide al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Ahora, ¿cuánto es lo que usted va a pagar? Depende de lo que usted quiere para su casa. No sé cómo, yo creo que todos soñamos con la casa, lo que no tiene. Oye, la casa de los pastores, ¿o no, pastora? Linda la casa de los pastores. El otro día me gozaba cuando nos juntábamos con las pastoras allá, decían, pastora, estás en el tiempo de la honra de Dios. Y qué maravilloso es entrar a una casa preciosa con la gracia de Dios. ¿Quién quisiera una casa así, linda? Amén. Una bendición del Señor. Y gracias, Señor, por eso. Amén. Entonces, ¿quién quisiera una casa como la pastora? Yo quisiera una casa como la pastora. ¿Pero de qué va a depender? De lo que yo quiero invertir. Aquí es tu sobreedificación. Tú sobreedificas. Tú sabes cómo vas a construir tu casa. ¿Cómo quiere su casa usted? ¿Qué quiere ponerle al techo? ¿Fonola? ¿Se acuerdan de la fonola? ¿No? ¿Los chiquillos ya no se acuerdan de la fonola? ¿Qué quiere ponerle usted al techo de su casa? Los chiquillos, a ver los jóvenes. ¿No quiere ponerle nada? No sé, pues hoy día lo que está de moda, por ejemplo, la teja asfáltica, que esa negrita o verdecita que se ve así, lisita, es teja asfáltica. Pero es cara. ¿Qué es lo que quiere poner en el piso? Piso flotante, cerámica, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y cuál es la diferencia entre la fonola y la teja asfáltica, por ejemplo? La fonola de cartón. Los zapatos de banano son de cartón. Altiva. Oye, que soy altiva. Me di cuenta, nadie se rió. Los chiquillos no saben de eso. De cartón la fonola, ¿verdad? Con alquitrán. Con alquitrán. ¿Habrá diferencia de precio? Sí. ¿Verdad? Considerablemente. Ahora, ¿por qué hay diferencia de precio entre la teja asfáltica y la fonola? Por la calidad, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender tu casa, del material que tú compres. De eso va a depender. Por eso que algunos han comprado fonola y la fonola con el viento fuerte desapareció en la casa del vecino. La tiene el vecino en el gallinero. Porque al vecino se le voló el techo. Porque dijo, no tengo más plata y no quiero invertir más. Mira, de eso va a depender la construcción de tu casa. ¿De qué va a depender? Del material en el que tú inviertas. La sobreedificación no la hacen los pastores. La sobreedificación la hacemos nosotros. Amén. Yo tengo que preocuparme como sobreedificar. Entonces yo tengo que comprar materiales. A ver si alguno me nombra un material valioso
para construir una casa espiritual. O sea, no es algo que vengo a comprar humildad, aquí estoy renunciando. No, tú para ser humilde vas a crear un proceso para lograr la humildad, pero vas a tener que pagar. Y vas a pagar con renuncia. Y de eso va a depender los materiales de construcción de tu casa. Entonces, algunos le están colocando fórmula, póngale teja asfáltica, póngale impermeabilizante a su techo de la casa para que mantenga el calor. Invierta bien, no compre lo más barato. Invierta, pague con renuncia, compre buenos materiales para que cuando venga la tempestad usted tenga una casa así firme, sólida, como la que tienen los pastores hoy día, espiritualmente y también físicamente. Es la representación de esa casa. Amén. Los pastores tienen la representación en su casa física de lo espiritual. Amén. Lleva años, vaya que lleva años. Lleva renuncia, pago de dinero, sí lleva mucho. Amén. Dijimos, para terminar, pasan como una hora. Eso ustedes ya lo saben, cuando el pastor les ha dicho, les ha tocado. Entonces, vamos a terminar. ¿Cuánto pasa después? Media hora. Yo voy a hacer rápido porque estoy invitada. Vamos rápido. Miren, como ya tenemos construida la casa, ahora vamos al edificio bien coordinado. ¿Cómo coordino yo? ¿Se acuerdan que hablamos de sobreedificación y queremos un edificio bien coordinado para que more Dios allí, el Espíritu del Señor? Pero la coordinación está aquí. En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ojo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. La dependencia del cuerpo es lo que quiere que el Señor vivamos. Con una casa bien construida, sólida, pero quiere el Señor que tengamos dependencia los unos de los otros. Y no estamos hablando de los dones que cada uno, de los dones que Dios repartió dentro de la iglesia. Estamos hablando de la dependencia de los unos de los otros. Amén. De que tengamos esa necesidad. ¿Saben lo que es dependencia? Depender es la subordinación. Es estar debajo del otro. O sea, yo necesito de mi hermano. No me da lo mismo. Nos necesitamos. Y eso tiene que ser obedecido por la iglesia conforme a la palabra del Señor. Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Él quiere que entendamos. El Señor quiere que vernos como uno solo. No quiere ver muchos, no quiere... Mire, si tuviera el ojo y fuera un puro ojo, sería un cuerpo deforme. Si fuera una tremenda oreja, sería deforme. Por eso puso a cada uno en su lugar. O sea, todos somos una pieza importante en la iglesia del Señor. Somos todos necesarios. Somos todos importantes. Amén. Usted no es importante porque canta.
Usted no es importante porque está en la puerta. Todos tenemos una dependencia los unos de los otros. Somos importantes porque Cristo nos ha hecho necesarios en la iglesia del Señor. Amén. Él quiere ver una pura iglesia. El Señor me decía el otro día, mira, sí, quisiera ver mi iglesia. No, yo, siempre la pastora me decía que ella le pasa igual. Lo que ve, inmediatamente lo relaciona a lo espiritual. Y yo veía a los carabineros, los señores carabineros, no sé, los carabineros, ¿no? Cuando están en las protestas. Y sabe que con algo tan sencillo yo podía ver cómo ellos, ¿verdad? Con su escudo, pero no anda uno para allá, oye, ten cuidado, que no, ellos andan todos juntos, uno se mueve para allá y el otro para acá, y andan todos cubriéndose y guardándose. Y nosotros somos el único ejército que tenemos independencia. Independientes, cada uno haciendo lo suyo. Y el Señor quiere mirarnos como la iglesia, como la novia, como una sola. Amén. No quiere que andemos cada uno haciendo lo suyo en cualquier lado. No, todos juntos ahí con papá, ¿verdad? Todos juntos como uno solo, cubriéndonos, guardándonos los unos con los otros. Así nos quiere ver el Señor. Estamos en tiempo de entender eso. Estamos en tiempo en que yo pueda mirar a mi hermano como mayor que yo algo tengo que aprender de él. No puede ser que tú lo sepas todo y que tú ya lo hayas logrado todo. Ninguno ha alcanzado todavía el grado de perfección. Vamos para allá, porque Él prometió perfeccionar su obra. Y lo que haciendo cada día que tú vienes, estar en el mesón del maestro y la palabra te pule y no te gusta, pero aguanta porque es bueno. Amén. Aguanta porque es bueno, porque es necesario. Pero necesitamos caminar como cuerpo del Señor, como uno solo. Amén. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, dice el Señor, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque nos ha desposado el Señor con un solo esposo, no con varios para que andemos viviendo vidas distintas, sino con un solo esposo, para ser presentados la iglesia del Señor como una virgen pura. Y se refiere a una mujer que no adultera, a una iglesia que no come de todos lados, a una iglesia que no confía solamente en Cristo, sino que confía en otras cosas también. No confía en Cristo y confía en el dinero y confía en los bienes, no. Eso no es una virgen pura. Dios quiere una esposa para Él. Y su esposa, la confianza la tiene en su esposo y en nadie más. Tu confianza no puede estar dividida, por eso tenemos que volver a la cruz. Por eso que nosotros tenemos que volver nuestra mirada a la cruz. Mi confianza tiene que estar puesta solamente en Él. No puedo confiar yo en varias cosas. Por eso dice, para ser presentados como una virgen pura. Amén. Una virgen pura para Él. Una iglesia del Señor entendida. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, confiando que la palabra del Señor quede allí retenida en sus corazones